Hoy vamos a hablar un tema que se llama la iglesia en la cruz. Realmente usted va a tener para meditar y pensar qué es lo que significa y lo vamos a ver en la escritura, la importancia de poder entender el secreto, el misterio y nada menos todo aquello que es lo inescrutable que Dios lo tiene, pero el Espíritu Santo se place en mostrarlo. Así que puedes contactar con nosotros por el 091 60 20 33, 091 60 20 33 y el 093 855 995, 093 855 995. Así que vamos a ir al tema de este día. Vamos a hablar nada menos de la iglesia en la cruz. Bien, ¿cómo podemos hablar este tema? ¿Cómo podemos llevar este tema vamos a decir, para darle un enfoque? ¿Qué es lo que me inspiró? No es lo importante, qué es lo que pueda ver desde el enfoque personal, la inspiración, sino qué es lo que mostró en la palabra Dios, a lo cual te empieza a ver una profundidad que en estas fechas a veces mencionamos lo más importante, y yo creo que todo se merece ese posicionamiento en cuanto muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es algo realmente que es el fundamento más importante de nuestra fe en Cristo. Entonces, siempre vamos a llevarlo a ese tema, pero yo creo que hoy las generaciones y la humanidad entera necesita una respuesta más, como dándole una profundidad al entendimiento, ampliando nuestros entendimientos para que una enseñanza nos pueda abrir una puerta dimensional que el Señor quiere que a la humanidad entera le podamos entrar, por permitirle entrar por una puerta dimensional y puedan conocer nada menos que estas fechas, si bien lo celebran cada año, el Señor murió un día y resucitó y está sentado a la diestra. Pero realmente el recordarlo cada año, ¿sabe qué hace? Es como siempre hazlo en memoria de mí. ¿Se acuerda que lo dijo nada menos el apóstol Pablo cuando estaba celebrando la Santa Cena? Y realmente lo hacemos en memoria de Él. Todo esto Dios permite para que realmente la fe cristiana traiga una memoria en estas fechas. Pero es para tenerlo solamente en la memoria en estas fechas. Amado de Dios, pueblo de Dios, a ti que todavía no has abierto el corazón al Redentor, al Hijo de Dios, a Jesús, realmente hay un plan divino de Dios que está atesorado en la palabra, y es responsabilidad nuestra de poderla darla a conocer y proyectar unas generaciones de hombres y mujeres que todo lo que el sistema combate contra su vida y su entendimiento y su razonamiento puedan traer vida a través del nacimiento del Espíritu que hizo como plan divino nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos a poder llevar adelante la enseñanza de hoy? Porque si vamos al libro de los Hechos, en capítulo 15 y 16, dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Usted tiene que saber que aquí lo dice, nada menos en el libro de los Hechos, ya avanzado, nada menos el fundamento apostólico, la doctrina apostólica que habla en el 242 del libro de los Hechos, lo vemos mencionando también a nada menos al apóstol Pedro, pero hay algo que usted tiene que ver. Si el tabernáculo caído de David, después que resucitó, entonces tenemos que remontarnos a Amós 9, 11, 12, que habla de la misma enseñanza, habla del mismo versículo, pero nos pone algo curioso. ¿Por qué entonces, si ya fue restaurado el tabernáculo de David a través de nuestro Señor Jesucristo, al cual lo puso nada menos como Rey y Señor de nuestras vidas, por qué lo menciona una vez que ya avanzaron los apóstoles? Estaba hablando en esta etapa del capítulo 15 del libro de los Hechos, estaba hablando de nada menos el tabernáculo
de Dios en la tierra que termina siendo su iglesia. ¿Está comprendiendo? Entonces, pero dice, la reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Entonces ellos se encuentran de que Amós comentó referente a los temas que iban a acontecer hacia adelante, porque Amós, usted tiene que saber, uno de los profetas menores, pero Amós menciona esto mismo acontecimiento. ¿Qué es lo que quería dejar establecido a través del profeta? En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré su ruina y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Se da cuenta? Entonces, ya ha habido otras etapas de restauración en cuanto al tabernáculo. ¿Está comprendiendo? Bueno, cuando yo voy entendiendo que hay una variedad de diferencia en cuanto restauración, en el 15:16, a través del pueblo, hubo un pueblo que rechazó a Jesús, hubo un pueblo que dijo crucificarle y aún su sangre sea sobre nosotros y toda nuestra familia. Entonces vemos que esa etapa, acuérdese que dice el libro de Juan 1, versículo 11, Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Entonces la tarea de Jesús venía a traer la salvación al mundo, que por medio de que por él creyera iban a ser perdonados los pecados, y daba la oportunidad de poder vivir en plenitud dentro del plan divino de Dios. Pero cuando yo quiero que usted esté en el tiempo escatológico, en la parte hermenéutica en cuanto a tiempo, está marcando Amós un tiempo como que ya fue restaurado. Pero estamos hablando en el libro de los Hechos como que tenemos que seguir viendo la posibilidad de que hay que restaurarlo. Porque dice, después de estos volveré. ¿Pero qué estaba hablando? Estaba hablando del pueblo judío. El pueblo judío que todavía no abraza al Mesías, que rechaza la investidura de nuestro Señor Jesucristo, ellos también son parte de ese tabernáculo que en cuanto tiene que traer, ¿qué? Restauración. Tiene que traer, volverlo a levantar, y nada menos para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sean sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces, yo quiero que vea los tiempos y pareciera que fuera muy, como llevando a un tema muy pesado. No, yo quiero que usted pueda abrir el entendimiento. ¿Por qué la descendencia de David? Usted tiene que saber primeramente de dónde nace el linaje. El linaje nace de una persona rechazada, mire qué terrible, ¿no? Rechazada, una persona que termina tomando el hábito matrimonial por engaño, y empezamos a ver que nada menos de ahí nace la tribu del león de Judá. ¿Sabe? Nace en el nacimiento de Lea y Jacob, nace el cuarto hijo que se llamaba Judá. Pero usted tiene que saber que en la Escritura, mire lo que dice, que nace el primero, el segundo y el tercero de Lea. Siempre ella quería hallar gracia ante su esposo, a la cual la habían puesto en un lugar, en una ceremonia matrimonial, Labán, engañándolo por no entregarle a Raquel, a Jacob. Entonces, vemos que esa etapa tiene que haber sido doloroso para una mujer a la cual era mayor que Raquel, quiere decir que tenía una estatura de madurez diferente, pero aparte lo muestra su estatura de madurez. Ella en los tres procesos de nacimientos de los tres primeros hijos de Lea con Jacob, ella estaba gozosa, pero quería hallar gracia solo a Jacob. ¿Y sabe qué dijo en el cuarto? Alabaré a Jehová. Entonces, ¿qué hizo en el nacimiento de tres? Y por eso que alabanza significa Judá. ¿Se da cuenta? El linaje escogido nace ahí. Ahí empieza la esencia y vemos la genética, una mujer rechazada, pero después da una dote de varios hijos, le da nada menos a Jacob. Y aparte, nada menos, por medio de Lea viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces era importante ver desde el enfoque del nacimiento las características de las personas en cuanto a genética, de lo que hace
y puede formar un carácter, en una personalidad en cuanto a un hombre o una mujer, en cuanto Dios está queriendo posicionarla. Entonces vemos que Dios había puesto, y podemos mencionar infinidades de acontecimientos en cuanto a la descendencia, pero sí yo quiero que usted vea el carácter de lo que era nada menos Judá. ¿Sabe qué? Mire lo que acontece. Vamos a Jueces, abre su escritura, vamos a Jueces y 1:1. Mire lo que acontece aquí. Usted acuérdese, dice, aconteció que después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, como había muerto Josué, el que le había hecho nada menos la victoria contra 31 reyes, había vencido Josué, dice, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Usted acuérdese que Canaán era la tierra prometida. Entonces, ¿quién va a subir con nosotros? Y ahí por nosotros, ¿ve? ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Dios le respondió y dijo, escúchame, estoy leyendo Jueces capítulo 1:1. Y yo quiero que esté atento con toda la enseñanza, que parece que fuera medio pesada, no. Yo le estoy dando una introducción para que usted pueda comprender en el acontecimiento que ocurrió en el Gólgata, en el monte de la calavera. Tiene una revelación escritural que yo quiero que usted la pueda abrazar, entender y aún le pueda enseñar a otros. ¿Para qué? Para que vea que lo que ocurrió, ese acontecimiento, no solo que tembló la tierra, y dice que aún cuando resucitó, cuando fue crucificado, en el proceso, dice que los muertos salieron de su sepulcro. Entonces, era un acontecimiento para no tenerlo en cuenta detalles, sí. Tenemos que tener mayores detalles para poderlo nosotros transmitir a las generaciones de hombres y mujeres que ven esta fecha como fiesta de paseo, de turismo, familiar, pero no, todavía no se le ha revelado la esencia divina, aún al creyente. Cuando dice Felices Pascua, lo importante, yo no he mencionado ni el nombre. ¿Sabe por qué? Porque tendríamos que hablar tanto para explicar por qué el término Pascua. Y es más importante ver por qué estuvo nuestro Señor en la cruz y con qué propósito. Y por qué propósito aún venció la muerte. Entonces, podemos hablar de tantas cosas, pero yo quiero que usted vea el linaje. El linaje es lo más importante que usted debe tener que tener cuidado. Entonces dice, respondió Dios y dice, va a subir Judá, subirá Judá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Dios le dice a Judá, Judá subirá y he aquí que yo he entregado. Eso le responde Dios al pueblo porque habían consultado quién de nosotros subirá primero. Entonces, vamos a ver una cosa. Judá ya empezaba a mostrar un linaje, y aunque yo no le cité tantos acontecimientos de lo que hizo Judá ya en la intercesión delante de José, con José siendo gobernador en Egipto, para que realmente Benjamín, que había sido llevado, para que mostraran nada menos José que realmente su hermano todavía vivía. Entonces aquella intercesión que hizo Judá fue lo que fue posicionando en cuanto a carácter, en cuanto a personalidad, en cuanto a nada menos madurez, estatura de entendimiento para ampliar un acontecimiento a la cual de intercesión, a la cual José terminó llorando a gritos, que dice que escuchó nada menos que la casa del faraón. Entonces, había una esencia en Judá. Había algo que Dios había visto en el vientre de Lea, había visto algo en la gestación de sus pensamientos, decir, yo alabaré a Jehová. Ella lo único estaba preocupada por su esposo, para atenderlo, para que no sea rechazada. Pero cuando entendió que Dios le había hecho fértil, y nada menos ya le estaba dando el cuarto hijo, y Raquel no tenía ninguno, de parte de ella, todavía no había nacido José ni Benjamín, entonces estaba sufriendo Raquel, sí, la envidiaba a su hermana. Y toda esa atmósfera era terrible para Lea, pero fue gestando un linaje dentro de ese vientre especial para Dios. Bien, entonces Judá le dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado.
Esté atento con esto, porque escuche bien. Lo elige el pueblo, le pide a Dios y Dios elige a Judá. Pero Judá ya tiene un atributo a quien llevar con él. Entonces, Judá, acuérdese, alabanza. Y después vamos a ver en la profundidad que ahí nace nada menos lo que el Padre os busca, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, cuando usted vaya entendiendo desde el inicio por qué habíamos que ver el linaje para entender y comprender que la tribu del león de Judá tiene un significado profundo. ¿Quién tenía la oportunidad y privilegio de abrir los sellos? Solamente el león de la tribu de Judá. Entonces, los sellos significan los secretos. Los sellos significa el misterio escritural de la palabra que solamente nuestro Señor, por la gracia divina del Espíritu Santo, nos puede bajar a nuestro entendimiento y mostrarnos el verdadero diseño y el plan redentor para la humanidad. Entonces, le dice y lo llama Simeón. ¿Sabe qué significa Simeón? El que oye. Entonces, para afrontar una batalla, y nada menos contra quién tenían que ir en contra de los cananitas. Pero dice, vamos a leer, y subió Judá y Jehová entregó en manos al cananeo, al fereceo, y hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec en Besec y pelearon contra él, lo derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó. Y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén donde murió. Escucha, acá hay una revelación terrible. Y que Dios nos dé el tiempo para que podamos ver la grandeza de Dios en cuanto a lo que Dios está haciendo. Entonces, yo quiero que usted pueda ver junto conmigo, que dice, escoge a Judá, verdadero adorador en espíritu y en verdad, como figura, y escoge a Simeón, aquel que oye. Entonces, yo tengo que tener una intimidad con el Espíritu Santo divino de Dios hoy en el tiempo presente para que la verdad de Dios sea transcrita a través de la revelación de la palabra. Y a partir de ahí es necesario que para trabajar en equipo y para poder derrotar al enemigo que tiene nada menos el pueblo de Dios, ¿sabe qué? Tiene que ser un hombre que escucha la voz de Dios. Entonces, sin esa característica que el Espíritu en comunión con el Espíritu Santo divino de Dios hace ver la verdad escritural y nos guía a la verdad, también necesita nada menos un buen oído espiritual para escuchar la voz de Dios, para escuchar la directiva de Dios, para escuchar cómo podemos derrotar en cualquier circunstancia todo tipo de adversidad. Así que el linaje de la tribu del león de Judá tiene una esencia que cómo puede ellos, a través de sus características personales, aparte usted tiene que saber, nombre significa propósito, nombre significa llamamiento eterno, nombre significa nada menos destino profético en cuanto al llamado. Entonces empezamos a ver que estos dos nombres tenían nombres a los cuales tenían una característica significativa para ser instrumento para poder derrotar a Adoni-Besec. Adoni-Besec dice que él le cortó a 70 reyes sus dedos pulgares. ¿Sabe qué era nada menos cortar un dedo pulgar? Ese hombre quedaba inutilizado, no podía ser utilizada por él la espada, así que no podía ir a la guerra. Ese hombre no podía estar enfrentándose con la palabra de Dios, que es la espada, enfrentarse a todas las cosas que iba a tener que vivir, experimentar, y aún por los distintos procesos en la puerta dimensional que Dios nos introduce para poder salir perfeccionado y ser galardonadores, estar galardonado por nuestro Señor por cuanto le buscamos y le obedecemos. Entonces empezamos a ver
que esas características de hombres, Judá y Simeón, nada menos, estaban destruyendo a aquel que destruyó a las generaciones de reyes. Acuérdense que nosotros somos linaje escogido, como dice, sacerdocio santo. Como linaje de ¿qué? De reyes y sacerdotes. Entonces había 70 reyes que no habían podido funcionar a través de la espada. Ellos no podían manejar la espada. Y era que no podían manejar la palabra de Dios. Por eso que ellos que dicen, yo lo hacía comer migajas debajo de la mesa. ¿Y se acuerdan lo que le dijo Jesús a la sirofenicia? Le dijo, el pan no es para los perros, sino para los hijos. Entonces, si ellos estaban comiendo de abajo, ellos estaban comiendo una dimensión de alimento que a la cual no les permitía salir de la situación. No solo que no podían manejar la palabra de Dios como la espada de doble filo, sino que estaban detenidos y atadas las generaciones. Y eran nada menos 70 reyes, eran muchos. Entonces eran muchos reinos a los cuales estaban detenidos en un tiempo profético. Hay generaciones hoy en el tiempo presente que están detenidos en su tiempo profético. ¿Por qué? Porque le han cortado dedo pulgar. Cuando yo no conozco la revelación de la mano de Dios, de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, cuando falta el dedo pulgar, que es la figura apostólica, ¿sabe qué hace? No está adoctrinada la iglesia. Entonces yo puedo creer en la figura de los ministerios, puedo reconocer vamos a decir, los ministros competentes del nuevo pacto del Espíritu, pero si yo no hago y dejo que funcione correctamente, estamos hablando, funcionando correctamente en el cuerpo para que baje y doctrine nada menos a la iglesia, ese dedo no funcionando, entonces la espada, la palabra de Dios, en la casa de Dios no está dando el fruto. No está dando el conocimiento, la revelación, el establecimiento de los tiempos proféticos para que la iglesia sea establecida. Y no me quiero detener aquí, vamos a seguir adelante porque si no, esto es un tema que nos podemos llevar mucho rato porque hay una revelación a través de cortar el dedo pulgar. ¡Qué coincidencia! En ninguna escritura está eso. En ningún lado, solamente lo ve aquí, pero hay una revelación. ¿Quiénes les pueden ganar? Aquellos que nada menos manejan algo terrible. Manejan hombres con estatura que manejan en espíritu y en verdad. Y aún oyen la voz de Dios. ¿Está comprendiendo? ¿Estamos bien? Hay algo fundamental que usted debe entender. Que ese linaje continúa y vemos que al continuar tantas cosas que están relacionadas en Dios. ¿Está conmigo? Hay una sinnúmeros de poder hablar y poder transmitir y poder dejar establecido, pero no nos va a dar el tiempo, pero sí yo quería dejarte en esta esencia para que podamos entender que nada menos el león de la tribu de Judá deja una enseñanza terrible para este tiempo. Este tiempo, David es descendiente de Obed. Y usted tiene que acordarse, ¿por qué? Porque Obed era el padre de Isaí y Isaí el padre de David. Entonces, todos esos acontecimientos, también en el linaje de nuestro Señor Jesucristo está incluida algo maravilloso. Con la esposa que se desposó Boaz, ¿se acuerda? Ruth. Entonces, Ruth era una moabita y no podía entrar en la congregación de Dios, dice. Pero justo en la 10ª generación, Dios hace un milagro con Ruth, se convierte al pueblo de Dios en su actitud ante Noemí, y Dios la escoge. Entonces, amado de Dios, ¿qué es lo que te escoge Dios? ¿Es la sangre o es el posicionamiento que Dios tiene para escoger los hombres y mujeres en la tierra? Entonces empezamos a ver que yo puedo pertenecer al linaje de la tribu de Judá, pero yo tengo que tener revelación. Yo tengo que tener revelación. ¿Qué significa?
Y entonces, cuando vemos que es peligroso que no tengamos el conocimiento, cuando dice, yo reedificaré el tabernáculo de David, es una constante restauración y restitución del posicionamiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Bien, dice la Escritura, y yo quiero que vaya a ver este acontecimiento. Usted vaya a donde dice Juan capítulo 19. A ver, Juan capítulo 19, versículo, vamos a leer desde el 36, a ver. Porque estas cosas sucedieron, que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También vino Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como decían libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguna en ese lugar. Bien, vio qué acontecimiento tan sencillo. Vemos un acontecimiento tan normal. Vemos una figura de José de Arimatea que a veces las desconocemos. Usted tiene que saber que en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, en el libro de Juan, e inclusive de Lucas, habla y le dan una característica maravillosa y diferente cada uno de los evangelios. Usted lo puede ver. Le dicen a José de Arimatea, hombre rico, que era discípulo de Jesús, que era miembro noble del concilio, y nada menos, una de las cosas maravillosas, dice que esperaba el reino de Dios y varón bueno y justo. ¿Se da cuenta? Entonces, si esperaba nada menos, mire lo que dice, esperaba el reino de Dios. Entonces, yo le digo una cosa, si era miembro del concilio, discípulo de Jesús, era un hombre acaudalado, con dinero, era un hombre que estaba posicionado, era un hombre a la cual tenía características, que tenía sensibilidad para lo importante, para las cosas que son importantes. Entonces, la sensibilidad de las cosas que tenía José, acá como está narrado en la Escritura, usted no lo ve. Pero ¿sabe qué significa Arimatea? Arimatea es una ciudad de donde nació nada menos Samuel. Mire la característica, una tierra, una nación donde nació nada menos Samuel, el juez y profeta. Uno de los hombres más rectos que muestra la Escritura desde la antigüedad. Y entonces vemos que había características en Arimatea, pero es muy curioso. ¿Sabe cómo se llamaba él? José, ¿no es cierto? Bueno, José puede ser nombrado como salvación, tiene muchas características el nombre de José, pero el más particular es salvación. Pero Arimatea, que era la localidad de Arimatea, dice, significa, y me llamó mucho la atención, y muy valioso lo que está atesorado, león muerto para el Señor. Mire lo que significa Arimatea, león muerto para el Señor, pero vivo para el reino. Entonces, yo creo que usted pueda ver, acuérdese que le estoy dando una introducción a todo lo que vamos a hablar,
Y usted pensaba que yo le iba a decir, sí, resucitó para la gloria de Dios, venció la muerte, sí, todo, pero yo quiero que mostrarle la profundidad de las escenas espirituales de revelación a la cual hace que nuestra fe aún pueda tener mayores dimensiones para poder estar estableciendo a través de su vida una misión de Dios como comisión de Dios hasta lo último de la tierra. ¿Vio? Bien. Entonces, vemos las características. Ya vimos a José de Arimatea, ya vimos las características de la tribu del león de Judá, hemos visto la importancia del dedo pulgar para poder empuñar una espada, que es la palabra de Dios. Entonces empezamos a ver que el tabernáculo de David iba a ser restaurado y fue restaurado en Cristo, pero todavía quedaba el resto de los gentiles, vamos a decir, entraron los gentiles con la resurrección de Jesucristo, pero quedó el pueblo escogido de Dios, el pueblo judío, al cual cuando reconocieran la venida del Señor iba a traer restauración todavía nuevamente del tabernáculo caído de David. Entonces vemos los distintos tiempos escatológicos a lo cual muestra la Escritura, pero yo le tengo que dar información, pero con un direccionamiento. ¿Está comprendiendo? Dice la Escritura, vamos a Juan 19:15, estemos atentos a esto, 19:15. Estábamos justo en 19 de Juan, 19:15. Vamos ahí. Mire lo que dice. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Aquí está hablando Poncio Pilato. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey es de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más que rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en griego Gólgota. Bien, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Yo quiero que esté viendo los procesos de la función de cada uno, y que nada lo distraiga, porque yo quiero mostrarle, para ver una revelación se necesita prestar atención. Para conocer una revelación yo tengo que estar tomando cada punto, para que después la configuración que hace el Espíritu Santo te trae los mayores niveles y potencia de luz. Entonces, mire lo que acontece. Sabe que hay una versión Kadosh, hay una versión que se llama Kadosh, que es israelita mesiánica, y habla al respecto de estos mismos versículos que hemos hablado a través de la versión 1960, yo se lo quiero compartir. Mire lo que dice a través de la versión israelita mesiánica. Pero ¿por qué se lo quiero ver? Para que usted pueda ensanchar su entendimiento. La terminología del arameo, del griego y el hebreo son todas cosas a la cual ha sido traducida, y hay elementos que son importantes para poderlo introducir dentro de la revelación. Porque si no manejamos el arameo, el hebreo y el griego en cuanto a la revelación del Espíritu, no algo estructurado teológico, porque lo que te da la revelación es el Espíritu Santo divino de Dios. No y te muestra el acontecimiento escritural. Y empieza y dice así, Juan 19:15, versión Kadosh, israelita mesiánica. Ellos gritaron: sáquenlo de allí. ¿Se acuerda de lo que habíamos leído? Sáquenlo de allí, pónganlo a morir en la estaca. Pilato le dijo: ¿quieren que ejecute a su rey en la estaca? Los principales respondieron: no tenemos rey sino solo el emperador. Entonces Pilato entregó a Yeshua a ellos para ser puesto a morir en la estaca. Lo agarraron a Yeshua y se encargaron de él. Llevando la estaca, él mismo salió al lugar llamado Calavera, que en arameo significa Gólgota.
y allí le clavaron a la estaca junto con otros dos, uno cada lado, y Yeshua en el medio. Pilato también ordenó que hicieran un letrero que clavaron en la estaca. Yo quiero que usted vea que cuando dice Jesús, cada día toma tu estaca, dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Se acuerda ese versículo? Toma tu cruz y sígueme. Tú lo has leído, lo has visto, y ahí empieza a haber un acontecimiento. ¿Qué quiere decir aquí? Toma tu cruz y sígueme. Pero en la traducción Kadosh, cuando habla de la cruz, por eso que habla acá, estaca, constantemente, estaca, justamente en la versión Kadosh, cruz significa estaca. Y acá donde se nos tiene que abrir nuestro entendimiento, tenemos que ver, a estar abierto nuestro espíritu al entendimiento, a la revelación de Dios, para poder dejar establecido cosas a mayores, para poder avanzar en este tiempo en cuanto Dios quiere bajar revelación para su iglesia. Muy bien. Así que si estaca, usted tiene que saber que entre las armas de guerra, dice nada menos en el libro de Deuteronomio 23:13, dice Éxodo 23:13, dice entre las armas de guerra pone una estaca. Entonces usted sabe que la palabra de Dios, como espada de dos filos, es un arma de guerra. ¿Me está comprendiendo? Usted acuérdese que las saetas era figura de lo que se guardaba Dios en la aljaba. Y cada uno terminamos siendo saetas. Así que cada arma que Dios pone como figura y sombra para darnos revelación y entendimiento y finalidad de cada uno de los establecimientos escriturales, se nos amplíe la proyección de la visión, porque Dios tiene eternidad en su palabra, pero nosotros tenemos que introducirnos a través de los elementos que Él deja en cuanto a revelación. Entonces, cuando yo empiezo a adquirir cada elemento, se me empieza a formar la revelación escritural. Dice, tome tu estaca, dice, de ejecución y sígueme. Entonces, la cruz, su vida espiritual, lo que tú te estés llevando para que podamos seguirlo a Jesucristo, es una palabra que te va a ejecutar. Y si esa palabra no te está ejecutando en tu vida espiritual, entonces es porque ya no estás siguiendo al Maestro. Es porque Jesús le dijo, toma tu cruz, toma tu estaca de ejecución y sígueme. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que si yo no tengo una palabra que me esté ejecutando cuanto a determinación, en cuanto al tiempo escatológico profético de la iglesia que tiene que vivir los hombres y mujeres, no, perdiendo un tiempo precioso de abrir mayor entendimiento y conocimiento, que la venida del Señor está a la puerta. Yo tengo que tener una disposición en mi espíritu para poder dejar establecidas cosas a las cuales solamente tu intimidad, comunión con Dios, ayuno y oración van a hacer preparar una tierra preciosa para que cada palabra de revelación haga traer una potencia de luz y que tus neuronas que funcionan el 6% se empiecen a encender las otras del resto del 93, 94% que a veces no lo utilizamos. Entonces tenemos que volver a la potencia divina del huerto, de donde cayó la naturaleza divina. Tenemos que retomarla, pero con revelación, con entendimiento. Entonces estamos viendo algo peligroso. ¿Sabe que estamos viendo algo peligroso? Si yo no sé, muchas veces ya lleva la cruz, era así, los problemas, las circunstancias que vivimos, los procesos que Dios nos introduce, y no tenemos que salir de Él, tenemos que seguirlo al Señor para que Él nos galardone después de pasar el proceso y haber sido perfeccionado para cumplimiento del propósito y llamamiento eterno en nuestro destino profético. Está todo perfecto y ¿sabe qué? Maravilloso de parte de Dios. Pero hay un elemento que dice que esa palabra te va a ejecutar y determinar en el último tiempo. Usted tiene que saber que Jael era una mujer, la mujer de Eber, Ceneo, era un hombre a la cual vivía al lado del territorio de Israel. Pero cuando Javín, el rey Javín,
mandó a Sísara para pelear contra nada menos contra Débora y Barak. Usted tiene que acordarse que Débora dijo, en las atmósferas espirituales, muy bien, tú quieres que yo te acompañe, Barak, pero la victoria y la honra será para una mujer. Entonces, ¿qué pasó? Eso se lanzó una voz profética. Ya nada menos Débora le había dado el plan cómo iba a derrotar al rey Jabín. Era a través de nada menos de que los carros del ejército enemigo iban a quedar empantanados y no iban a poder moverse. Era una estrategia de parte de Dios. Entonces, acá vemos algo que la voz profética dice: una mujer dará la victoria. ¿Y quién aparece? Se esconde el capitán del ejército de Jabín, huyendo de Israel, se esconde en la tienda de Jael. Y Jael dice que lo cubre y lo cubre, pero ¿qué va a hacer ella? Toma una estaca de su tienda, se lo pone en las sienes y le traspasa la cabeza y se le entierra la tierra. Entonces, vemos que la estaca era un arma de guerra poderosísima, violenta, terrible, indefenso, dice que estaba Sísara. No, este hombre se estaba escondiendo de todo el ataque que quería destrucción. Si hay un enemigo escondiéndose, esta mujer que no era de Israel, la atmósfera profética activó en ella y lo ejecutó. Bien, pero veamos, si hablábamos que era toma tu cruz y sígueme, significaba una estaca de ejecución, una palabra que te va a ejecutar en cuanto a determinación en los tiempos proféticos. Usted tiene que ver qué es lo que hizo Jesús. Porque acá le traspasó la cabeza a Sísara, un rey del enemigo de la tierra prometida que Dios tenía para su pueblo. ¿Está comprendiendo? Entonces mire lo que pasó. Algo terrible. ¿Dónde fue nada menos puesta la cruz, la estaca de ejecución, la estaca que estaba llevando nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde? Nada menos en el Gólgata, en arameo. Pero nada menos vemos que en el griego dice que en el lugar de la calavera. Entonces usted sabe que la calavera es la parte del cráneo. ¿Dónde fue clavada la estaca de Jesucristo? Nada menos en la calavera estructural religiosa de la humanidad fue traspasada, y cual ejecutó toda una generación. La ejecutó, la traspasó. Entonces vemos una revelación. Qué coincidencia, ¿no? Que era una cabeza de una calavera. No hay coincidencias, amado. La palabra tiene una revelación a la cual yo tengo que abrirme a ella, tengo que abrir mi entendimiento, tengo que disponerme a entender que el plan de Dios, nada menos, es perfecto. Entonces, cuando vemos eso, estamos viendo algo revelador. Usted tiene que saber que Jesús dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita. Entonces eso fue todo ficticio. No, él tenía que vivir ese proceso para ejecutar, nada menos en ese momento de tiempo profético, ejecutar lo que pasaba sobre la tierra. Por eso que Jesús vino en ese tiempo. Por eso que Jesús tuvo que vivir ese tiempo escatológico en cuanto tiempo profético, y no fue hace 100, ni 200, ni 300 años. ¿Me está comprendiendo? Entonces lo que vino a ejecutar las estructuras de pensamiento, todas aquellas que se ponen en contra del verdadero diseño de Dios que tiene para nada menos la humanidad. Entonces vemos que Jesús es crucificado, la estaca traspasa nada menos el cráneo de la calavera en el monte de la calavera, en el valle de la calavera, como otras versiones dicen. Entonces era un día importante, más que importante. El apóstol Pablo dijo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu sepultura? Entonces, sepultura, ¿por qué? Porque cuando lo llevaron a nuestro Señor Jesucristo, después el Señor resucitó y no lo encontraron dentro, nada menos, del sepulcro. Entonces, empezamos a tener un mayor entendimiento, pero el mayor, ¿por qué pastor le puso
la cruz, la iglesia en la cruz. Ahora, todo este fundamento de que usted tiene que verlo escrituralmente conjuntamente conmigo, le va a bajar una revelación. ¿Sabe que José de Arimatea, habíamos leído, que había ido, en una versión dice, según Lucas, dice, habló con osadía Pilato. Con osadía, ¿sabe qué es? Con atrevimiento. Era un hombre acaudalado, era un hombre que era del concilio, él creía en el reino de Dios, era un hombre que era rico, entonces era un hombre que tenía posición y autoridad. Pero qué maravilloso que dice, dame el cuerpo de Cristo, dame el cuerpo, y el cuerpo estaba totalmente destruido. Acuérdese que estaba sangrando todo su cuerpo. Inclusive se había sido traspasada la lanza y había salido agua y sangre hasta el último momento. Entonces estamos viendo cómo recibe el cuerpo José de Arimatea. Alabado sea Dios, que significa Arimatea, león muerto para el Señor. Entonces, ¿y cómo estuvimos hablando de la tribu del león de Judá? Y este era un hombre, león muerto para el Señor. Entonces, yo tengo que tener, mire qué maravilloso, yo tengo que tener características del linaje de la tribu del león de Judá en cuanto a la revelación de posicionamiento en el tiempo profético, pero yo tengo que haber muerto conjuntamente con el Rey Señor para poder ser útil, nada menos, para ser vivo en el reino. Acuérdese que dices en el libro de Apocalipsis 3:1, dice, tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Tienes nombre, pero no te sirve de nada el nombre en cuanto a destino profético, porque el Señor a veces te revela y estás detenido, y que porque caes en una muerte de entendimiento espiritual, al cual no se ensancha para dejarte establecida una revelación de Dios. Entonces José de Arimatea hizo lo más extraordinario de la Escritura, que se preocupó por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hoy en la tierra. ¿Qué era el cuerpo ya? ¿Qué era el cuerpo? Usted tiene que saber, el cuerpo era figura de la iglesia. Nosotros, cada uno de nosotros. Así que los leones de la tribu del león de Judá son los que van a pelear por la iglesia. Van a pelear por el cuerpo de Cristo, que somos cada uno de nosotros. Nosotros estamos diseminados en un país tan pequeño y la unidad no viene. Y dice la Escritura en Juan 17:21b, dice, porque que no había puesto, mire, yo se lo voy a leer precisamente para que pueda ser el Espíritu Santo, 17:21. Mira, vea conmigo, mire lo que dice. Es impresionante lo que dice, si no lo podemos entender y revelar. Dice, mas ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, amados, y la unidad, la unicidad en Dios, en el cuerpo de Cristo como iglesia. No venimos, estamos negando a Jesucristo, no estamos testificando de Dios, y nada menos lo hacemos mentiroso al Padre y al Hijo. Porque dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿el mundo en qué va a creer? Que si la iglesia del Señor Jesucristo esté unida, en completa unidad y unicidad de entendimiento, no que se enseñoree autoridades en cuanto a los ministerios, sino que todos debemos estar llenos del poder del Espíritu Santo. Todos debemos tener temor de Dios en cuanto a la unicidad. ¿Y qué es lo que no me dejo podar para poder dar el fruto que Dios quiere formar en su iglesia? José de Arimatea era un hombre maravilloso, con osadía, con atrevimiento, fue a rescatar a la iglesia. ¿Sabe que la descendencia del león de la tribu de Judá, hombres que tenían adoradores en espíritu y en verdad, a esos el Padre os busca, dice? ¿Y qué? Y que sabía que oír la palabra, y eran los únicos que pudieron vencer para poder entrar nada menos en la tierra prometida, nada menos vencer que aquellos
que destruían a aquellos que podían poner la espada, podían manejar la espada. Usted tiene que acordarse que sin el dedo pulgar la espada no puede funcionar en un hombre de Dios. Entonces, ¿estamos viendo algo peligroso? Sí, toda esta enseñanza, espero que usted la pueda ver en la profundidad y buscar cada versículo, porque está todo escrito. Está todo escrito. El Espíritu Santo va a respaldarle, le va a abrir el entendimiento. Por nada esté poniéndole duda, incredulidad y blasfeme contra el Espíritu Santo. Sino, tenga temor de Dios. Cuando pone nombre Dios en las Escrituras, por eso es que tenemos que tener los instrumentos a los cuales están para nosotros apropiarnos y poder estar escudriñando, buscando la revelación de Dios que solamente viene por la gracia divina del Espíritu Santo. Entonces, hoy, iglesia, festejamos un día maravilloso. Pero ¿sabe qué? En ese proceso de que desde la muerte bajado de la cruz, nada menos en ese proceso estaba el cuidado ya de las generaciones de hombres, como el linaje escogido de la tribu de León de Judá, que tenemos que cuidar la iglesia. Aquellos adoradores que adoran solo en espíritu y no en verdad. Aquellos que nacieron de nuevo su espíritu y solamente se dependen del Espíritu Santo divino de Dios. Ministros competentes, no de la letra, sino del Espíritu. Entonces, amado iglesia, para posicionar el cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, muy lindo poder vivir el acontecimiento que hoy estamos disfrutando en cuanto a la sombra y figura de cada año establecemos en nuestra nación y en el mundo. Pero debemos tener cuidado que para que se cumpla todo lo que hizo el Señor por su iglesia, se nos revele que cada uno somos responsables del cuerpo de Cristo. Por eso, cuando dijo en la Santa Cena el apóstol Pablo, discernir bien el cuerpo. Cuando está hablando de discernir bien el cuerpo, está mostrando una revelación. Esta revelación discierne el cuerpo de Cristo, discierne que es la iglesia, iglesia de Jesucristo. Tú estás en la cruz. Crucifica, muere para que seas un león muerto, pero para el Señor, para que nada de tu orgullo, soberbia y estupidez pueda detener la unicidad en el cuerpo de Cristo, para que la iglesia se muestre a la humanidad con los mayores niveles y potencia de luz. Por eso, amado, es tan importante que tenemos que dejar establecido conocimiento. Por eso, el Espíritu Santo te dice, iglesia, cuando habla de resurrección en el libro, nada menos dice, Shitara Harama Ejairo significa, resurrección significa Ejairo, que significa levantar, despertar y ponerte en pie. Iglesia de Jesucristo, despierta, iglesia de Jesucristo, levántate, iglesia de Jesucristo, ponete en pie, iglesia de Jesucristo, eres por siempre